Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir al seminario que vamos a plantear hoy sobre el tema de la utilización del ajuste de color y reducción de tiempos, corrección de color en flexo y en hueco. Tony, mi compañero, lo va a hacer de forma genérica, ¿vale? Para aplicarlo tanto a un entorno de flexo como para un entorno de hueco. Y dispondremos en la zona de la derecha hay un chat, ¿vale? Donde podréis mandar las preguntas que se puedan ir surgiendo durante la presentación del seminario directamente para que, si podemos, pues os vayamos respondiendo las consultas, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetiros, muchas gracias de verdad por haber participado en este seminario. No sé si hace falta o no que hagamos una pequeña presentación de lo que es MGV. MGV sabéis que somos una empresa que nos dedicamos a la gestión de color en diferentes amplios y en diferentes segmentos, ¿vale? Somos un equipo de gente que nos dedicamos, que venimos todos del mundo del sector de las artes gráficas, unos de flexo, otros de tintas, otros de impresores, etcétera, un equipo multidisciplinar. Y bueno, creemos que podemos aportar soluciones dentro del entorno y para ello estamos aquí hoy. Hoy os vamos a dar nuestro punto de vista de cómo se hacen las cosas. Esperamos que os guste y, en fin, a ver entre todos qué podemos aportar. Muchas gracias a todos y os dejo ya con mi compañero Tony para la presentación del seminario. Gracias. Tony, cuando quieras. Buenas. Bueno, lo primero explicaros un poquito, como ha dicho Manolo, de que íbamos a la idea que teníamos sobre el seminario. La idea que tenemos es, viendo el planteamiento que hay en diferentes empresas donde hemos trabajado, hemos hecho diferentes auditorías, es buscar las opciones para ir mejorando en reducción de tiempos y en reducción de mermas. Sobre todo ahora que cada vez más los tirajes son más cortos, con lo cual el tiempo de entonación y el tiempo de preparación de los trabajos se hace más clave y más drástico a la hora de la cuenta de resultados. Lo primero que vamos a hacer es posicionarnos un poco en lo que sería un escenario habitual en una empresa. No todos tenéis el mismo escenario, unos tienen unas claves, otros tienen otras, pero un escenario un poco genérico. Y la primera parte, lo que vamos a hablar es de cómo se fabrican las tintas planas. Aquellos que tenéis cocina de tintas o aquellos que no tenéis cocina de tintas y lo pedís directamente al proveedor de tintas, al fabricante, lo que se suele hacer siempre es trabajar con el libro digital que tiene el InFormulation, que es el software habitualmente con el que todo el mundo formula las tintas. Entonces, el primer problema que tenemos es que cuando nosotros formulamos sobre una librería digital, sobre un Pantone digital, y a continuación, cuando vamos a máquina, ese Pantone digital ya no es el mismo, sino que posiblemente los maquinistas, aquellos que usen un aparato de medición, porque todavía hay mucha gente que no utiliza aparatos de medición, utilice o un Pantone físico o utilice una librería que venga por defecto en el Exact. Esa librería, seguramente, si el Exact tiene tiempo, esté anticuada y no corresponda exactamente con la misma que viene en el InFormulation. Entonces, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que las librerías deben de estar todas en la misma versión para evitar que entre ellas tengan diferencias. Y aquellos que todavía estáis utilizando el libro Pantone para corregir Pantones, supongo que todos los que estamos aquí o somos del mundo de impresión, sabemos lo que es la impresión. El libro Pantone no deja de ser un documento impreso. Como documento impreso no es estable, tiene diferencias, tiene tolerancias. Si cogéis ya no entre diferentes libros Pantones, que sí que hay diferencias, sino en el mismo libro Pantone, en la parte superior, en la primera parte, viene el 0.72, el 0.21, el Reflex Blue, y luego dentro del libro vienen los mismos colores. Si buscáis esos colores y los comparáis dentro del mismo libro, podréis ver que hay diferencias. Si en un mismo libro tenemos diferencias, queda claro que no podemos utilizar un libro Pantone para poder medir el color. Está claro que nuestro cliente seguramente lo haga con un libro Pantone, pero ya que nosotros no vamos a utilizar el del cliente, al menos que nos podamos defender diciendo que el color exactamente es el de la librería. Entonces, ese es uno de los fallos que tenemos. Otro de los fallos sería las muestras. Hay quien se guarda una muestra maestra para hacer referencia siempre a ella y las muestras se degradan. Y hay otros que lo que hacen es guardar la última muestra para ir pareciéndote a lo último que has impreso. Si hacemos de esa forma, lo que hacemos es ir moviéndonos y podemos empezar imprimiendo aquí y acabar imprimiendo esta parte de aquí con diferentes muestras. Entonces, al final, trabajar con muestras sigue teniendo una gran problemática. Lo ideal siempre es digitalizar el objetivo de color que queremos. O bien se puede digitalizar en el software de control de calidad,
o bien lo podemos digitalizar con CXF u otras herramientas. La forma habitualmente en la que se trabaja las cocinas de tintas es, yo tengo mi cocina de tintas y parametrizo un anilox, 2 aniloxes, una máquina, 2 máquinas y saco siempre la tinta ajustada a la parametrización que hice en su momento. ¿Qué pasa? Que normalmente tenemos diferentes juegos de anilox. No todos los anilox se comportan de la misma forma. Cuando llegamos a máquina, lo que en cocina de tintas ha salido muy bien, ha salido perfecto. Cuando llegamos a máquina, por variación de material, porque el anilox está utilizándose en otro sitio, tengo que utilizar otro porque tengo problemas de cualquier tipo, al final lo que obtenemos es que el resultado que en cocina de tintas había sido correcto, cuando estamos en máquina tiene diferentes desviaciones. Todo eso hace que tengamos que ir evolucionando y viendo cómo podemos gestionarlo. En muchos casos, al final, la cocina de tintas lo que se traduce es que es una pequeña empresa dentro de otra empresa. Mientras ellos saquen la tinta perfecta a nivel de cocina de tinta, luego ya lo que venga detrás ya se irá solucionando poco a poco. Pero ese solucionando poco a poco lo que produce son lo que estábamos hablando ahora. Tiempos de espera y merma de hacer prueba, arranco y sobre todo dependencia de que la persona que sabe cómo tocar el color esté disponible en ese momento o no esté disponible en ese momento. El escenario que nosotros proponemos, ¿vale? Es un escenario en el cual intentamos, sobre todo, lo principal es que no hayan elementos aislados. Es decir, cocina de tintas, impresión, calidad. Este sería el slide anterior, donde los diferentes books vemos que son diferentes, las muestras. Al final, el escenario sigue siendo el mismo que hemos descrito. Y en el escenario que nosotros proponemos, lo que realmente estamos haciendo es intentar unificar todo el proceso. Es decir, no somos procesos aislados, el de impresión, el de calidad, el de cocina de tintas, sino que formamos todos parte del mismo proceso. Contra mejor nos pasemos los datos de un sitio a otro, mejor va a ser la realización de todo el trabajo. Entonces, lo principal para nosotros sería intentar trabajar en la medida de lo posible con librerías digitales. Esas librerías digitales estarían disponibles tanto en cocina de tinta, que sería el Informulation, que si lo tenemos es perfecto, y si no lo tenemos y hacemos que nuestro fabricante de tinta sea el que nos produce la tinta, nos lo haría a través también del software de Informulation, porque a día de hoy, aunque hay alguna alternativa, no funcionan casi ninguna igual de bien que lo que sería el Informulation. Ese software, una vez hemos salido de cocina de tintas, pasaríamos a lo que sería máquina. La ideal sería que máquina pudiera acceder al objetivo que se ha utilizado en cocina de tintas, de forma y manera que si yo he formulado un color en cocina de tintas, es ese mismo color el que yo voy a verificar en máquina. Está claro que algunas veces, cuando estemos en máquina, llega el cliente, aparece una muestra diferente y hace falta cambiar la muestra. Cuando hace falta cambiar la muestra, todo el trabajo que ha hecho cocina de tintas ya no es útil, con lo cual volveríamos a depender de cocina de tintas para que nos los llevara al sitio, ¿vale? La idea es ir viendo cómo podemos enlazar todos estos datos haciendo mediciones, porque para reducir gastos, reducir consumo, reducir incidencias, el control de calidad, las mediciones se hacen cada vez más importantes. Y luego, una de las cosas que también nos hemos dado cuenta es que antes los operadores, los trabajadores, empezaban a trabajar con 15, 16 años, tenían un bagaje muy alto y tenían un conocimiento muy alto de lo que era su trabajo. A día de hoy ese conocimiento cada vez es más pequeño. La gente empieza más tarde, la gente se involucra menos y al final hay una falta de formación en las empresas que hace que la experiencia que tiene el colorista a la hora de tocar colores solo lo tenga un colorista en la empresa, no lo tienen todos. Hay maquinistas que sí que saben tocar colores, otros maquinistas que no saben tocar colores. Lo que se intenta hacer cuando entramos en una industria gráfica es que independientemente de tu saber hacer, que también está muy bien, haya un elemento que sea objetivo, que siempre trabaje de la misma forma y siempre nos diga los mismos conceptos. ¿Vale? Entonces, viendo más o menos los dos escenarios, vamos a ir diferenciando cuáles son los diferentes puntos en los que nosotros creemos que haciendo un control sobre ellos se pueden reducir tiempos y mermas. El primero de ellos, el más sencillo, por el que todos creo que los que habéis empezado a medir hemos empezado, sería el control de sólidos. Y aunque mucha gente hace control de sólidos, la gente que mide, casi nadie hace control de ganancia de punto.
El control de ganancia de punto cada vez va a ser más importante en el tema de la industria, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es no solo medir la cuatricromía en el 100% y ver que el delta es correcto, sino que también habría que medir la ganancia de punto y ver que esa ganancia de punto está siendo correcta. ¿Qué nos permite ver si la ganancia de punto es correcta o no? Pues desde que el adhesivo que nos han aplicado sea adecuado, no sea ni más duro de que se hizo en el test o del que solemos utilizar, ni más blando del que solemos utilizar, porque eso directamente nos va a afectar la ganancia de punto, y al afectarnos la ganancia de punto, muchas veces el trabajo de cuatricromía, la prueba de color, no sale como esperamos porque la ganancia de punto no es correcta. También nos va a permitir saber si el cliché, que todos sabemos que una vez hemos hecho un trabajo, lo retiramos, lo lavamos y lo guardamos y luego se vuelve a meter en máquina y se vuelve a hacer el siguiente tiraje, se va desgastando. Si con el lavado y el desgaste que sufre el cliché vamos perdiendo punto, llega un momento que es imposible sacar la cuatricromía de la misma manera que la hemos sacado antes. Y volvemos a, tengo que apretar, tengo que cambiar adhesivo, tengo que pelear, y al final son horas de máquina que está la máquina parada y está con problemas de máquina porque no hemos controlado. Con lo cual, si yo empiezo a controlar la ganancia de punto, cuando ese cliché se empieza a desgastar, la ganancia de punto ya no es correcta y podemos tener en cuenta que en el siguiente trabajo empezaremos a tener más problemas y más problemas. Con lo cual, aportando esos datos, sabremos si tenemos que pedir antes o después un cliché, darle más vida o menos vida y evitar problemas a la hora de imprimir. Cada vez más, no solo en ganancia de punto para cuatricromía, pero cada vez más hay agencias de packaging que introducen una tinta plana dentro de un elemento de cuatricromía para reforzar o simplemente para quitar un color y meter otro color que ya se está utilizando para así dar mayor colorido, obtener un efecto visual diferente. Si todos tenemos en cuenta que en la cuatricromía es importante leer la ganancia de punto porque la impresión al final es una gran mentira, cuando estamos imprimiendo, lo que tenemos son puntos que son transparentes y que tienen mayor o menor diámetro dependiendo de la ganancia, pues es importante tener en cuenta que la ganancia de punto en tintas planas también nos va a afectar. Con lo cual, si los diseñadores cada vez están metiendo más la tinta plana dentro de los diseños, nosotros tendremos que empezar a controlar la ganancia de punto. A nivel informativo, en otros seminarios lo hemos dicho, vamos a volver a hacer hincapié, la ganancia de punto para cian, magenta, amarillo y negro se mide con una fórmula que se llama TVI, que sería esta fórmula de aquí, ¿vale? Sin embargo, la ganancia de punto para tintas planas, aunque antes se medía en TVI, se dejó de medir en TVI y ahora se debe de medir en un formato que se llama, acaba de desaparecer, vale, en un formato que se llama SCTV. El SCTV al final es Spot Color Tonal Value, que es la forma en la que se mide la ganancia de punto. Para todos aquellos que tenéis un exact, da igual que sea muy antiguo o que sea muy nuevo, si lo actualizáis con el firmware, automáticamente estará habilitado para leer las tintas planas en ganancia de punto de SCTV. Si por alguna de aquellas no os lo mide y lo tenéis habilitado, es un tema de configuración. Si queréis hablar con un comercial o trasteando un poquito en ajustes, enseguida encontraréis que pone TVI o David Murray y SCTV. Simplemente diciéndole que Spot Color se lee en SCTV, a partir de ese momento ya podríamos trabajar con la ganancia de punto, ¿vale? Entonces, simplemente que tengáis en cuenta que la ganancia de punto cada vez va a ser más importante. Para que veáis hasta qué punto va a ser más importante, hay agencias de packaging a nivel europeo. En lo que llevamos de mes, nuestros clientes, 2 de nuestros clientes, nos han pedido, aparte de que les enviemos caracterizaciones de cuatricromía, nos han pedido que por favor también les digamos qué ganancia de punto tienen en las tintas planas o con qué curva están grabando las tintas planas, si con cian, con negro, con magenta, con amarillo. Entonces, lo que quiero decir, con qué ganancia de punto, perdona. Lo que quiero decir es que ya hay agencias de publicidad que trabajan, en este caso, trabajan para una empresa que se llama Lidl. Si trabajáis con ellos, es muy posible que os lo hayan pedido. Y si no, cada vez hay más empresas que lo van pidiendo, ¿vale? Al final, lo que está sucediendo con todo esto es que tienen que caracterizar cuál es vuestra ganancia de puntos, saber cuál es vuestra ganancia de puntos para que cuando la
tinta plana se mezcle con la cuatricromía, el resultado obtenido sea el que el cliente se ha gastado el dinero en una agencia de publicidad para obtener. ¿Vale? Ese es el motivo por el cual cada vez más vais a tener que empezar a controlar ganancias de punto. Y controlar la ganancia de punto hará que cuando vosotros imprimáis, el color que está en la prueba de color vaya al sitio y no perdáis tanto tiempo a la hora de imprimir. El siguiente escenario que tenemos es necesidad de conocer los desencadenantes. Todos aquellos que trabajáis midiendo color, habitualmente utilizáis un software que es el más extendido, que se llama IQC. ¿Vale? IQC te permite abrir un trabajo, leer ese trabajo y guardar los datos. No te permite guardar ganancia de punto y no te permite poner comentarios sobre todas las lecturas. Entonces, una cosa muy importante es, cuando yo estoy haciendo lecturas, es ir apuntando qué es lo que ha ocurrido cuando un delta se me dispara. Si yo voy leyendo y el trabajo se mantiene estable, no hace falta apuntar nada, el trabajo es estable. Pero si estoy leyendo y de momento se me ha desviado algo, simplemente porque he tenido un problema con el viscosímetro y ha empezado a tirar y me ha cambiado la viscosidad, o porque la zasqueta se ha reventado y he tenido problemas con la zasqueta y me ha tocado cambiarla, o porque la Nilox tiene un golpe y he tenido que cambiarlo. Si tú todas esas variables que vas teniendo las vas parametrizando, cuando control de calidad, y por eso os he dicho que es importante que empecemos a tener en cuenta que unificar todos los datos facilita el trabajo a todo el mundo, cuando control de calidad se ponga a analizar datos de diferentes trabajos, si puede ver dónde están los problemas y analizarlos, podrá buscar puntos de solución y solucionar los problemas para que no nos vuelvan a surgir. Con lo cual, al final, todos vamos a tener un beneficio directo sobre estos datos. La corrección de color realizada por operador de máquina. Quizá este es uno de los puntos más importantes o más interesantes que tenemos. Hemos dicho que cada vez más los tirajes son más cortos. Cuando los tirajes son más cortos, tenemos menos tiempo y tenemos menos capacidad de absorber el tema del color. O sea, tenemos menos tiempo de absorber las diferencias de color dentro del tiraje, las mermas y el tiempo que trabajamos en ajustarlo. Entonces, si todo eso lo definimos a la hora de... O sea, dependemos de un personal cualificado para poder hacer los diferentes ajustes, lo que nos va a producir eso es que la máquina esté parada, porque si tenemos, imaginemos, 2 máquinas de flexo, una máquina de hueco, 2 de hueco, una de flexo, y la persona dependiente de color está ajustando una máquina, la otra máquina no la puede estar ajustando, con lo cual está parada. Mientras está parada no estamos produciendo. Al final estamos alargando la producción y estamos gastando más dinero del que deberíamos. Aparte de que, por muy experto que sea la persona, siempre va a hacer prueba-error, a veces estará más acertado por un día, otras veces menos, colores más difíciles, como pueden ser pues, los rosa espaldo, como pueden ser los grises, colores más fáciles, como pueden ser verdes, amarillos, pues nos los ajustará antes que otros. Entonces, al final lo que estamos buscando es independizar el color de la persona que tiene que retocarlo. Todos aquellos que tenéis un Exact, no sé si lo conocéis porque en algunos sitios no lo conocen, pero en la opción de comparación básica hay una utilidad que se llama Best Match. Best Match lo que nos permite es, nosotros leemos el objetivo, leemos lo que tenemos en máquina, o cargamos el objetivo, si es un libro Pantone, lo podemos cargar de la librería digital, leemos lo que hemos impreso en máquina y el Best Match lo que hace es anticipar cómo se va a comportar ese color, de forma y manera que me puede decir que estoy a 7 deltas en ese momento, pero que si bajo o subo concentración, tanto en flexo como en hueco, voy a llegar a un delta de 2,5, 3. Si nuestro cliente nos dice que el delta suyo es de 2, no pierdo tiempo, porque no voy a llegar nunca al delta que el cliente está buscando. Directamente ya tendría que hablar con el departamento de tintas, de cocina de tintas, para que venga a solucionarlo. Pero si me dice que puedo bajar a un delta de 1,1, bajando concentración, es muy sencillo. Cogemos laca, cogemos atenuante, tiramos el porcentaje que nos dice el Best Match en este caso y con eso llevamos el delta más o menos, porque es una aplicación matemática, no es precisa, pero más o menos si nos dice un delta, pues igual está un delta con 2, un delta con 3, 0,9, más o menos se va a mover en esa zona, pero ya sabemos que podremos llegar. Para bajar es fácil, el problema es cuando nos dice que tenemos que subir concentración, que subir concentración muchas veces es más complicado. Entonces, lo que estamos buscando son softwares
que nos puedan facilitar eso. Y que cuando nos diga que no podemos acceder al color con la fórmula que ha venido de tinta, ya sea porque el soporte es diferente, porque la formulación ha venido un poco distinta porque no está del todo ajustada, necesitamos una herramienta que haciendo una lectura y pulsando un botón, que sería en este caso, por ejemplo, nos diga qué tengo que tirarle de cada componente para llevar ese color al tono que nosotros queremos. En este caso, por ejemplo, estaríamos en un delta de 5,1 y nos dice que nos llevamos a un 0,3. Aquellos que tengáis el InFormulation y hayáis trabajado con InFormulation, este software se comporta de una forma muy similar, tan similar como que utiliza algunos ficheros que vienen de InFormulation. Se conecta con InFormulation para saber las recetas, es decir, está todo interconectado. No hace falta tener InFormulation para utilizarlo, pero si lo tenemos le damos un poco más de potencial. Entonces, el software lo que nos dice es una aproximación. No quiere decir que lo dejemos a 0,30. Igual lo dejamos a 0,5 o a 0,7. Pero siempre va a estar muy cerca de lo que estamos hablando. Si cuando estamos haciendo la corrección nos dice que ese color no puede bajar de 5 deltas, seguramente, por experiencia, en el InFormulation también nos ha dicho que no podemos bajar de 5 deltas. Entonces es un color en el cual tendríamos una problemática para llegar, porque los surtidos siempre están bloqueados por seguridad. ¿Vale? Entonces habría que hablar con fabricante para que nos dijera cómo podemos solucionarlo. Pero siempre que el color se pueda reducir, el software nos va a dar la reducción y la va a llevar al sitio. Tener en cuenta, volvemos a lo mismo, que hay maquinistas que tienen formación y saben cómo tocar un color, pero hay maquinistas que no la tienen y tienen que esperar a que venga la persona de máquina. La formación es importante. Con este software lo que hacemos es meter ese conocimiento, esa formación dentro de un producto que no tiene días buenos, no tiene días malos, no tiene problemas y siempre nos va a dar la misma solución, buena o mala, pero la misma solución, para que la corrección, independientemente de qué turno esté trabajando, el color se mantenga estable y siempre sea más o menos el mismo tono. ¿Vale? Una vez tenemos esto, se puede enviar a un dispensing o se puede medir en una báscula y tendremos la corrección de color. ¿Vale? Este sirve tanto para flexo como para hueco. Si estamos en flexo, lo que nos dice es con qué anilox tendría que trabajar para poder mejorarlo. Igual que hemos hecho un best match antes, en lugar de darnos la corrección, nos dice, oye, cambiando la concentración, estás en un delta con 1, puedes bajar a 0,53. Y también nos dice que cambiando el anilox podríamos mejorar. Cambiar el anilox tiene unos costes prácticamente en tiempo de 15, media hora, dependiendo de tecnologías. ¿Vale? Si en lugar de flexo estuviéramos en hueco, nos diría que cambiando el grabado, el tipo de grabado, la angulación del grabado, si podríamos reducir o no. No tiene ningún sentido porque grabar un cilindro es mucho más costoso que lo que sería cambiar la concentración o simplemente pulsar en la corrección de color. Pero la tecnología sería exactamente la misma. Uso de la tinta de sobrante de almacén. Hasta ahora hemos visto cómo hacer un pequeño control de calidad para cuatricromía que nos permitiría no tener tantas paradas de máquina ni sacar trabajos porque la cuatricromía no sale. También hacer un pequeño control con eso de si el polímero está gastado o no está gastado, si llevamos más presión, menos presión, ganancias de punto, nos permitiría hacer un pequeño control. Hemos visto también cómo hacer las correcciones de color y ahora lo que vamos a ver es cuando nosotros vamos a imprimir, a día de hoy, por experiencia, hay veces que en algunas empresas y en algunos trabajos muy, muy críticos, si nos dan 50 kilos para imprimir, en el peor de los casos igual hemos devuelto 55 kilos. ¿Vale? O sea, no hemos fabricado un producto, sino que hemos fabricado tinta para llegar a eso. Porque como el color no estaba bien, hemos empezado a meter y al final de lo que nos han devuelto, si no hemos devuelto 25, hemos devuelto 55. Pero vamos devolviendo tinta al almacén. Esa tinta, hay muchas veces que si tenemos un buen departamento de cocina de tinta, se puede gastar. Si no tenemos un buen departamento de cocina de tinta, se va almacenando y al final tenemos muchas toneladas, que son muchos euros, dentro del almacén, paralizados. Entonces, el software tiene una opción en la cual cogemos una de esas latas, hacemos un bidón grande de verde, verde claro, azul, azul oscuro, diferentes bidones, y cuando tengo que sacar un tono, aunque no sea el tono que yo tengo ahí, simplemente entro en máquina con ese color. Hago la lectura y le digo al software con qué componentes quiero que me lo pueda corregir. Aquí no está conectado ya con el InFormulation. Aunque lo tengamos, trabajaría directamente sin el InFormulation. Y el software me va a decir exactamente, veis que es muy similar a lo de antes, me va a decir dónde estoy, a dónde podría llegar
Y tirando eso, cada vez que yo haga una entrada en máquina, va a reducir el delta en un 50%. Es decir, si empiezo en 8, 10 deltas, la primera entrada sería 10 deltas, la segunda entrada sería 5 o 5,5. La siguiente entrada estaríamos en 3, 2,5. Prácticamente en 2 entradas, una lata que tenemos en un almacén que nadie quiere utilizar porque son problemas y más mermas, en 2, 3 entradas la hemos llevado al sitio y la podemos utilizar en producción. De esta forma, lo que hacemos es volver a reducir costes. ¿Vale? Una vez estamos en producción, si el trabajo es de 50, de 60 kilos, podemos utilizar incluso una varilla de extensión para ir entonando un bidón de 200 kilos para que cuando vuelva a entrar en máquina vaya entrando siempre a la viscosidad, la que está ya en máquina, y a partir de ahí vayamos haciendo toda la producción sin tener que hacer paradas y retoques, sino que sea totalmente estable. Hemos visto lo que sería cocina de tintas, hemos visto lo que sería impresión y ahora vamos a aportar lo que esto nos daría a control de calidad, que también es reducción de tiempos, aunque puede parecer que no, control de calidad siempre intenta reducir tiempos. Pues lo primero es buscar un software que, como hemos dicho al principio del todo, no sea un software aislado, sino que comparta datos y guarde todos los datos, a ser posibles en una base de datos. Entonces, cuando yo tengo todos los datos guardados y almacenados, no hace falta abrir trabajo por trabajo o ir buscando en un Excel los diferentes datos, dependiendo de cómo trabaje cada empresa. Lo que obtengo es lo siguiente. Entro dentro del trabajo y en este caso veo una tendencia en delta de cómo ha ido funcionando. Y en la parte inferior, que es la parte más importante para mí, porque esto prácticamente cualquier software, cualquier Excel me lo va a proporcionar, pero esta parte de aquí es la más importante porque me va a indicar qué es lo que ha pasado entre medias de cada medición para haber producido los diferentes defectos, ya sea por comentarios o por eventos de este caso del programa. Lo que vamos a hacer es, cuando vemos que siempre se desvía y hay un evento que me está dando problemas, calidad, al final lo que puede hacer es buscar qué elementos que están causando los problemas y poner soluciones a esos elementos. Poner soluciones a esos elementos lo que hará en un futuro es que las paradas en máquina y los problemas y las reclamaciones de los clientes vayan en disminución. ¿Vale? Cada vez tengamos menos. Para aquellos clientes, que no hay tantos, pero sí que los hay, que sea una multinacional que tenga diferentes sedes, trabajan con multinacionales que a su vez tienen diferentes problemáticas. Pues imprimen en cartón, imprimen en flexible, en diferentes tipos de flexible, y al final lo que ellos buscan es que el mismo color esté en todos los soportes igual. Cuando trabajamos con múltiples plantas, lo que podemos hacer al tener todos los datos dentro de una misma base de datos es analizar un color de un cliente en concreto y decirle, quiero saber en todos los trabajos el color, en este caso 186, cuántos deltas tengo entre ellos. Entonces, él me va a mirar todos los colores 186 de ese cliente y me va a decir, el delta que tienes es de 0. Es decir, todos tienen el mismo color. No, el delta que tienes es todos de 0, pero hay uno que tiene un delta de 3. En algún caso, cuando hemos hecho estos análisis, es porque esa planta en concreto no le habían actualizado que el cliente había cambiado el tono. Que sabéis que habitualmente la gente de marketing va buscando diferentes tonos, va cambiando, va ajustando. Si no se notifica a todo el mundo, y hay veces que no se notifica, puede haber una zona que esté produciendo con un color diferente. Analizando los datos entre diferentes plantas, podemos obtener esa diferencial y avisar al cliente de, oye, el soporte este no tiene la misma colorimetría. Está bien, está mal, seguimos así, lo cambiamos. Lo siguiente que nos da es que en un mismo trabajo o en un mismo color de un cliente, yo tengo todo el listado por plantas, por trabajos, por clientes. Aparte de tener el listado, lo que me ofrece es ver que la planta 1 está imprimiendo todo más o menos en esta zona, la planta 2 está más o menos en esta zona y la planta 3 más o menos en esta zona. En este caso, quien dice planta puede decir tiraje. Yo tengo un trabajo y ese trabajo tiene diferentes órdenes de producción. Una orden de producción la he impreso aquí, otra orden de producción la he impreso aquí y otra orden de producción la he impreso aquí. Con lo cual puedo saber si tengo una problemática en una planta, he tenido problemática en una orden de producción y ver cómo lo puedo ir solucionando o dejar de solucionar, avanzándome a que el cliente pueda gestionar y decirme dónde están los problemas o dónde dejan de estar los problemas. ¿Vale? Y en principio, en media hora que habíamos dicho que más o menos iba a durar la presentación, era que tuvierais en cuenta qué
midiendo y poniendo puntos de control, vais a poder reducir costes. Casi todos de vosotros tendréis 1 o 2 o 3 exacts, pues utilizando los exacts para ver la ganancia de punto y ver los sólidos en cuatricromía y vamos a ganar mucho. Si no tenéis un software de formulación, pues con el best match del exact podréis subir o bajar concentraciones y os anticiparía si podéis llegar o no llegar a la colorimetría que estáis buscando. Y si lo que queréis es tener acceso a corrección de tintas para que cocina de tintas vaya más libre, no depender de cocina de tintas ni del saber hacer de los trabajadores que puedan ir más libres y puedan preparar los trabajos mejor, pues que sepáis que hay herramientas que ya permiten que el mismo operador, sin tener mucho conocimiento de formulación ni de informática, pueda hacer una lectura y le diga cómo corregir, que habéis visto que te lo dice en gramos para que sea lo más preciso posible y de esa forma el color vaya al sitio. Y también podemos, todo lo que tengáis en almacén se puede recuperar de forma bastante más ágil que lo que estamos acostumbrados. Tony, disculpa. Como les había dicho al principio de la presentación que hicieran las preguntas directamente por la zona del chat, hay varias preguntas que me gustaría hacértelas para ver qué respuestas das, ¿correcto? Mira, el tema es el siguiente. Espera, porque hay un ruido de fondo. Voy a ver si lo consigo limpiar. Un momentito. Ya está. Vale. A ver, te cuento. Mira, la primera pregunta que nos hacen es cuando se está presentando el tema de la parte del software, ¿vale? Si es este producto, ¿vale? Este software puede trabajar puede trabajar sin el InFormulation o es obligatorio trabajar siempre con el InFormulation, ¿vale? Y en caso de no tener un InFormulation, ¿qué diferencias puedo perder? Vale. En una de las diapositivas que hemos puesto, en esta, os he comentado que directamente aquí no se conecta con el InFormulation. Es decir, nosotros podemos trabajar sin tener un InFormulation. Si tengo el InFormulation, como el software se conecta contra la receta, sabe exactamente cuáles son los componentes que debe de utilizar para poder llevarlo al sitio. Si no, él o bien utiliza todos los componentes o nosotros somos los que manualmente tenemos que decirle este sí, este no, este sí, este no. De forma y manera que no es necesario un InFormulation, pero si tengo un InFormulation me va a agilizar una parte del proceso. Perfecto. Con eso no sé si se ha solucionado la pregunta. Sí, pero sí. Lo que pasa es que te hago la siguiente pregunta más abajo. O sea, me estoy saltando preguntas, lo digo por si hay gente que quiere, digamos, enlazar las últimas preguntas. Voy a enlazar las últimas preguntas para preguntarte otra cosa. Si tengo el InFormulation y el sistema de control que proponéis, ¿tengo el mismo color en los dos programas? ¿Tengo una fórmula para cada programa? La fórmula, si tienes el InFormulation, la fórmula ColorTrack no gestiona fórmulas, no crea fórmulas, las coge directamente de InFormulation. Entonces, el dato objetivo lo coge también de InFormulation, o de una librería CXF o de una librería Pantone, pero siempre lo coge del mismo sitio que InFormulation. De forma y manera que, como hemos dicho al principio, siempre hay que intentar que el dato fluya de adelante a atrás y de atrás a adelante, para que todos los que están dentro del proceso tengan la máxima información y puedan intercambiar información. Por ejemplo, si tienes InFormulation y entras en máquina, cuando tú estás haciendo un retoque, se guarda cuál es la nueva receta. Como tengo acceso al InFormulation, me llevo, digamos, por decirlo de alguna forma, la receta al ColorTrack y dentro del ColorTrack añadiría qué es los componentes que necesita esa receta para llevarla al sitio. De forma y manera que luego la puedo guardar en InFormulation y ya la tengo guardada, o si tengo que ir sacando más producción durante ese trabajo, me voy al trabajo y puedo generar más receta sin tener que volver a retocar en máquina. Con retocar una vez sería suficiente. Vale, entonces, a continuación de eso te pregunto, si la fórmula está mal hecha, ¿te lo dice este software en máquina? Supongo que mal hecha te refieres a que el delta sea demasiado elevado. No lo sé, yo estoy leyendo lo que ponen por escrito. Si estamos hablando de que está mal hecha porque el delta es demasiado elevado, cuando haces la lectura, lo que te va a decir directamente el software es estás a 12 deltas, que es lo que hemos hablado en una de las partes cuando estábamos hablando del sobrante, de gestionar el sobrante. Él te garantiza en un 50% reducir el delta E, con lo cual
en clientes que antes tenían una formulación de tinta muy potente y la sacaban por debajo de 0,5 deltas para entrar en máquina y que no se fuera más allá de 2 deltas, han pasado a trabajar en un delta y medio o 2 deltas para salir a máquina, de forma de manera que yo salgo a 2 deltas, llego a 4 a máquina, en una confección estoy en 2 deltas. Con lo cual, independientemente de que el trabajo en cocina de tintas no haya sido tan exhaustivo, el software no te va a decir que está mal, lo que te va a dar es cómo corregirlo y llevarlo al sitio. Vamos, lo que tú estás proponiendo es que en vez de invertir un montón de tiempo en el laboratorio de cocina de tintas para llevar la tinta al sitio, hagamos un buen trabajo, pero donde tengamos la corrección sea en máquina, ahorrando tiempo y economía. Más que nada porque cuando tú estás haciendo todo el trabajo en cocina de tintas, cuando sales a máquina, al final, que si el anilox no es el mismo con el que has hecho, que no tiene el mismo aporte, que si la contaminación del color anterior hace que todo eso varíe un poco el tono. Con lo cual vas a tener que hacer una corrección o dos. Si directamente lo haces, entro en 2 deltas y haciendo una corrección o 2, que es el mismo trabajo que estás hasta ahora, liberas un poco cocina de tintas sin cargar más en máquina, lo que estás haciendo es aumentar la productividad de parte de la empresa. ¿Vale? Bien, dicho eso, hay dos preguntas que están enlazadas, ¿vale? Una es, ¿qué pasa si tengo más de un proveedor de tintas, ¿vale? O distintas gamas de un mismo fabricante. ¿Cómo se gestiona eso dentro del software? Vale, ¿qué pasa si tengo más de un proveedor de tintas? Si tengo más de un proveedor de tintas, pero no las mezclo entre ellas, que supongo que sería una de las preguntas, bueno, igual que... Es un tema que hay que matizar. No debemos de mezclar diferentes fabricantes. Ahora lo explico. Los riesgos que conlleva. ¿Vale? Si tengo solo un proveedor de tinta, 2 proveedores de tinta y no las mezclo entre ellas, porque uno es para unos trabajos en especial y otro es para otros trabajos, por ejemplo, el software es capaz de diferenciar diferentes surtidos, que es como se llama ese fichero dentro de InFormulation, y trabajar de forma y manera que solo trabajas con los surtidos y con las fórmulas de dicho surtido. No puedes mezclarlas, con lo cual no hay ningún problema. Y cuando trabajamos con un surtido, con unas bases en la que hemos mezclado diferentes fabricantes de tintas, pues lamentándolo mucho, hace falta un trabajo mayor. El software funciona exactamente igual y no hay ningún problema siempre que sean compatibles, pero eso no lo garantizamos nosotros. Lo tiene que garantizar o el fabricante de tintas o en este caso el cliente, decir, yo llevo 10 años trabajando así y son totalmente compatibles. Entonces lo que hay que hacer es un trabajo de laboratorio en el que dentro de un surtido se meten diferentes componentes. Pero para eso hace falta un estudio, hablarlo un poco más, porque cada unificación de estas es un mundo diferente. ¿Vale? Bien, y preguntan de si el SA se comunica con cable o con Bluetooth contra este software. Con cable, con Bluetooth todavía no. Vale. Me preguntan también, Tony, si cuántos colores se puede corregir de forma simultánea. De forma simultánea todos los que quieran. Es decir, perdón. Sí, se te ha acoplado el micro de alguna manera. De forma simultánea se puede corregir todos los que quieras, pero más de 10, 12 no vas a corregir porque no tienes tantas máquinas, tanto color en máquina. Bueno, yo me imagino que la pregunta del usuario se refería a cuántos colores son capaces por poner. Sin problema, no vas a acabártelo, ¿vale? No tiene una limitación real. Bien, y lo último que preguntan, que tampoco la pregunta es muy escueta, ¿se puede trabajar contra un dispensing? Me imagino que se referirá disparando toda esta información de corrección, que en vez de hacer una corrección manual, se puede hacer un dispensing automático. Quiero entender que es esa la pregunta. Sí, se puede conectar directamente contra InMaker, contra GSE, pero tanto InMaker como GSE tienen que permitir carpeta caliente. Si GSE y InMaker tienen la opción de dejar entrar ficheros, nosotros podemos conectarnos. Digamos que nosotros tenemos la salida abierta y nos podemos conectar con ellos, pero hay que asegurarse que ellos tienen la entrada permitida. ¿Vale? Un segundo, porque alguien me ha mandado a mí como presentador una de las preguntas, y la pregunta es, has hablado en la medición de la ganancia del punto del flexo. En hueco no suele engordar el punto, pero sí el desgaste y disminución de punto, tamaño y profundidad. ¿El equipo te mide a la inversa disminución de punto para corregir el color? Sí. El equipo lo que mide es cuánto estás cubriendo de blanco. La ganancia de punto, al final tú mides el 100%,
por hacerlo muy escueto, tú mides el 100% en cualquier sistema, no en este, sino un Exact, un Tecon, independientemente con software conectado o no. Tú mides el blanco, mides el 100% y mides el porcentaje de punto. Y digamos que el porcentaje de punto que te va a dar es cuánto blanco has tapado con el color que has puesto como sólido. Entonces, si tú tapas menos o tapas más porque has perdido o has ganado presión, lo tienes controlado sin ningún problema, ¿vale? Y disminución de punto para corregir el color. No te va a decir que disminuyas el punto. Lo que te va a decir es que tienes mucha ganancia de punto, con lo cual lo que tendrás que hacer es, pues, liberar un poquito de presión, tocar un poquito la casqueta para evitar esa ganancia de punto. O si lo que necesitas es más ganancia de punto porque has perdido punto, lo que te dirá es, verás que tienes que aumentar un poco de presión o cambiar casqueta o cambiar angulaturas para poder llevarlo al sitio. Tony, la pregunta que antes estaban haciéndome de si se podían corregir varios colores al mismo tiempo, me hacen otra matización. ¿Se pueden tener varios colores y corregir al mismo tiempo en el mismo trabajo abiertos? Sí, el software no corrige de color en color. Tú haces todas las lecturas y entras en un color y le dices, dame la corrección, te da la corrección y la envías, en este caso, al dispensing. Te vas al siguiente color y la envías al dispensing. Te vas al siguiente color y la envías al dispensing. Pero tú las lecturas las haces todas seguidas, de forma y manera que tienes todos los datos. Y a continuación simplemente le vas pidiendo, entre comillas, que te dé la corrección para mandarla contra el dispensing. Sería tal que así. Tú harías todas las lecturas de los colores que están en la parte superior y le dirías envía a dispensing. Pasarías al siguiente color, corregir, enviar a dispensing. Siguiente color, corregir, enviar a dispensing. Con eso creo que estaba contestado. Sí. Salvo que hagan alguna pregunta más, Tony, yo creo que deberíamos dar por concluido ya el tema del seminario, salvo que alguien nos haga alguna consulta adicional. ¿Puedo exportar la información, tablas y gráficas a un Excel? Sí, se puede exportar las tablas y gráficas a un Excel. Esto viene con la misma filosofía que hemos empezado al principio del todo. Es decir, los productos que integramos siempre tienen que ser lo más abiertos posibles, de forma y manera que pueda exportar los datos y meterlos dentro de cualquier software para poder trabajar con él. En este caso, el software te permite tanto exportar las lecturas con un CXF, si veis aquí, te permite exportar las lecturas con un fichero CXF, te exporta tanto el objetivo como todas las lecturas. Y si estamos hablando del de calidad, porque no sé en qué estábamos hablando, a qué se refería la pregunta, pero te permite hacer la exportación a un Excel. ¿Lo veis aquí? Con lo cual hace la exportación directamente hacia un Excel. No sé si la tabla, no sé si la gráfica, pero la tabla estoy seguro que sí. La gráfica no te lo puedo asegurar. No, la gráfica no lo permite. Vale, bueno, realmente lo que estábamos intentando demostrar con esto es que el software se conecta con y desde los softwares que existen actualmente para el tema de formulación de tinta y para el tema de dispensing, y que esta información que se conecta de y hacia los sistemas de tinta está totalmente a disposición del usuario de forma manejable. Es decir, se puede exportar a un Excel, se puede manejar, crear sus tablas, crear sus informes. El software, como veis, viene de serie con una base de datos para contener la información. Y bueno, pues tenéis, digamos, una conectividad en ambas direcciones. Tony, yo no sé si... Pues una última pregunta. Sí. Una última pregunta que han hecho que creo que sí que puede ser interesante. ¿Sería buena opción usar el Color Track con las extensiones antes de entrar en máquina? A ver, si tienes Informulation, estás utilizando el Informulation para formular, no haría falta. Si no tienes Informulation y lo que quieres es utilizar el Color Track para hacer el ajuste en máquina y también tener una pequeña cocina de tintas, sí, sería buena idea. De hecho, muchas veces se puede utilizar cuando estás haciendo un tiraje y has hecho una corrección de tinta de sobrante. Estoy hablando de sobrante, de almacén sobrante, que tenemos un bidón enorme, cogemos 15 kilos de ese bidón, entramos en máquina, ajustamos esos 15 kilos. Si luego tenemos que terminar de ajustar 200 y el bidón es de 500, lo que hacemos es sacamos 50, hacemos una extensión de lo que tenemos en máquina, hacemos una extensión del bidón de 50
y le decimos al software, tengo 50, hago la extensión, meto los kilos que me pide, vuelvo a hacer la extensión y lo llevo al sitio. De forma y manera que te aseguras que lo que tienes en máquina y lo que tienes en el bidón de 50 está preparado para poderse entrar en máquina sin tener que ir haciendo correcciones. Es decir, sí que se puede hacer y en algunos casos es más que recomendable. ¿Se puede configurar un surtido en el software? No se puede configurar, se puede encargar. Si tú tienes el surtido del InFormulation, lo puedes cargar directamente en el software y a trabajar con él. Importante es que para que el software funcione bien, el surtido tiene que estar muy bien preparado. Entonces, siempre es recomendable hacer un pequeño análisis del surtido. De momento ya no hay nada más. Pues nada, daros de verdad las gracias por vuestra asistencia al seminario. Y bueno, a todos los que os habéis registrado para el seminario os mandaremos el enlace del mismo para la página web. Y de verdad, muchas gracias por haber asistido y haber participado de nuevo. Venga, lo damos ya por finalizado. Muchas gracias.